Hola a todos de nuevo. Estoy convencido de que muchos de vosotros habréis hecho la misma pregunta que yo muchas veces. Una vez que se habéis apartado de los testigos de Jehová, se habréis preguntado en más de una ocasión, ¿y cómo pude yo caer en la trampa y me convencieron? ¿Por qué no me di cuenta antes de que esta no era la verdad? Las razones son muy diversas y voy a intentar explicarlas. Luego puedes dar tu comentario y tú mismo puedes explicar qué es lo que te pasó a ti también, ¿no? Pues desde mi propia experiencia puedo decir que en mi caso, y quizás me atrevería a decir el de muchos millones, somos testigos de Jehová de segunda generación e incluso puede que tú seas hasta de tercera generación. Pero como en este canal entran muchas personas que son de 55 años en adelante, probablemente sean de segunda generación o incluso que cuando jóvenes, adolescentes quizás, pues un testigo llegó a su casa y bueno, lo convencieron, ¿no? Pues si somos de segunda o tercera generación, sabemos que nos criaron ahí. Algunos con bastante familia dentro de la organización, siempre en un ambiente de reuniones, de predicación, actividades sociales. Todo lo hacíamos en torno a la religión. No nos cuestionábamos nada, porque entre otras cosas, también en los años 60, 70 e incluso los 80, aún éramos personas muy inocentes. Si nos miramos para atrás y vemos la clase de personas que éramos, nos damos cuenta de que éramos personas con bastante inocencia. Al menos aquí en España también ocurría una cosa, que la gente era muy creyente, en esa época, 60, 70, respetaba la Biblia, aunque no la hubiera leído nunca, porque la religión católica era la que controlaba prácticamente todo. De hecho, en las escuelas pues teníamos a los sacerdotes dándonos clases, muchas niñas asistían a colegios de monjas y la gente en general pues ya estaba cansada de esclero, los miedos infundados que desde pequeños nos metían con eso de que íbamos a ir al infierno. Y como decía, los sacerdotes y las monjas daban clases en los colegios y eran bastante duros. En general también la hipocresía religiosa y la intransigencia era muy notoria. Y la falta de amor del clero era también una constante. No quiero decir con eso que todos fueran así, pero en aquel tiempo y sobre todo en el régimen aquí en España que teníamos con la dictadura, pues como el régimen, o sea, como la iglesia se puso de parte del régimen en su mayoría, pues la gente, o sea, el clero era así. Pues bien, cuando al principio llegaba un testigo a tu casa, pues te dabas cuenta de que era una persona humilde, te sacaban la Biblia, cosa que por aquel entonces hasta casi que estaba prohibida aquí en España leer la Biblia, porque era un libro prohibido. Y bueno, con la mejor de las intenciones, esta persona humilde te daba una esperanza, te enseñaba cosas bonitas como la esperanza del paraíso o el fin de la maldad. Y aquí viene el problema. Nuestros padres, o quizás tú si tienes ya quizás 80 años, no podían rebatir las cosas que le decían porque no tenían idea de la Biblia y nunca la habían leído. Y aún así la respetaban y pensaban que era la palabra de Dios, porque eso era lo que se decía en las iglesias y habían estado escuchando por más de 40 años. Todo parecía encajar cuando leíamos de la Biblia las cosas que nos estaban diciendo y que estábamos viviendo en el tiempo del fin. No conocíamos o no conocían nuestros padres la historia de las profecías fallidas, no había un cuerpo gobernante como lo conocemos hoy y no sabíamos de los cambios que esta organización llevaba a sus espaldas durante más de 100 años de historia. Luego, cuando empezaron a salir el libro Proclamadores y tal, eran los años 90, pues claro, la organización te presentaba una imagen muy bonita, muy ideal de cómo eran los comienzos de la organización, por supuesto omitiendo todas aquellas cosas que no le interesaban. Pues bien, solo eran unos estudiantes de la Biblia, como decíamos, que como se solían presentar y como nosotros también nos presentamos, como gente humilde, y eso pues llamaba la atención a diferencia del clero al que estábamos acostumbrados. Como decía antes, estoy hablando de a principios de los años 70, finales de los 60, en países de tradición católica y con el respeto habitual que se tenía a la Biblia, por aquel entonces en Europa. Luego ya eso pues continuó, empezó a desaparecer en Europa y en países como, o sea, en lugares como África o Sudamérica, pues tardó un poquito más de la gente de perder el respeto a la Biblia. Pues bien, en España crecieron rápidamente y me imagino, y bueno, me imagino no, que por todo el mundo también los testigos de Jehová crecieron con rapidez.
Además, cuando le predicaban a una persona de casa en casa, ésta se encargaba de esparcir a toda su familia lo que estaba aprendiendo. Y, por ejemplo, en mi familia llegamos a ser hasta más de 30 miembros, que llegamos a ser testigos, entre padres, hijos, nietos, etcétera. Así que no todos fueron captados de casa en casa, sino de una manera informal o en un ambiente familiar o mediante amigos, donde la situación pues, es mucho más distendida y es más fácil pues, tener conversaciones, y al final, pues bueno, poco a poco muchos fueron siendo convencidos. Aún así, llegaron los años 90 y empezaron los primeros cambios importantes dentro de la organización, con diferentes cambios de doctrina. Viendo que el fin no venía, ya vimos cómo se derribó el muro de Berlín. En mi caso ya me empecé a dar cuenta de que los que nos dirigían, la sociedad, como les decíamos entonces, no tenía mucha idea, estaba dando un poquito palos de ciego. Y se veía que el fin de la generación estaba cerca. Pues bien, aún así siguieron creciendo las congregaciones, más allá de las ciudades, llegaron a los pueblos donde la gente era mucho más humilde, mucho más pobre, con mucha más falta de cultura, porque en España especialmente había mucho analfabetismo todavía en los pueblos, y continuó creciendo los testigos de Jehová, pero a mucho menor ritmo. Yo empecé a notar por aquel entonces que dentro de la congregación ya lo que entraban eran personas con una situación muy vulnerable, con muy poca cultura, con pocos amigos, rechazados y resabiados del mundo, como se dice por aquí, con muchos problemas. Y encontraron cobijo dentro de la congregación, porque claro, si tú le dabas a estudiar a la persona y nunca venía a la congregación, esa persona pues no progresaba. Pero una vez que venía a la congregación y lo recibía todo el mundo, no se acordaba de lo que había escuchado durante la reunión, pero se sintió acogida, y eso era muy importante para las personas. Así que por este motivo también algunos acabaron dentro de la secta. Hace justamente 20 años, la cantidad de testigos de Jehová en España rozaba unos 115.000 y ahora solo 5.000 más. O sea que ya en el año 2000 o del 2000 en adelante se vio que esto ya venía para atrás, ¿vale? Ya no había la misma alegría dentro de las congregaciones. Ya cuando llegaba una asamblea, pues tú podías ver que se bautizaban, bueno, en los años 80 podía ser 150, 200, y luego ya empezamos a ver que la cantidad de bautizados cuando llegaba el verano era mucho menor. Incluso en las asambleas de circuito es que no había ni bautismo en muchas ocasiones. Y entonces ya la cosa empezó a cambiar a partir del año 2000 en adelante. Ya no había tanto ambiente de alegría dentro de las congregaciones, ya los hermanos empezaban a hacerse mayores, se notaba el cansancio, la vejez, las expectativas no cumplidas empezaban a hacer mella. Y como decía, aquellas asambleas donde se bautizaban tantísimos, 150 más, pues ahora te dabas cuenta de que había 10 o 20 que se bautizaban, que eran todos niños o adolescentes, hijos de testigos de Jehová, y algún que otro inmigrante o alguna persona mayor, pero eran los que menos. Pues bien, así que todo podemos ver que está cambiando. Hasta las propias doctrinas de los testigos de Jehová, que ya no saben cómo lidiar con la falta de sustento que tienen todas sus doctrinas, si las analizamos con la propia Biblia. Y si la hacemos ese análisis con la historia y la ciencia, la cosa puede ir mucho peor para dichas doctrinas que tienen los testigos de Jehová hoy en día. Hoy por hoy tenemos mucho acceso a la información. Ya no somos tan inocentes como en generaciones pasadas, por lo que el cuerpo gobernante nunca antes se había puesto tan furioso ni había dado comienzo a una cruzada antiapóstata como la que estamos viendo en los últimos tiempos. Pero hoy por hoy los testigos de la actualidad poco tienen que ver con los testigos de 30 años atrás. Así que en resumen, ¿por qué caímos en la secta? Pues bien, por el respeto que había por la Biblia en tiempos pasados, cosa que hoy no sirve para captar a nadie. La Biblia ya no es un libro que muy pocas personas consideran importante. Por la esperanza que nos ofrecieron del paraíso y el fin de la maldad. Además, cuando íbamos de casa en casa, nadie podía rebatirnos con la Biblia nada de lo que decíamos. Así que nos sentíamos muy seguros. También el apoyo del grupo. El apoyo que sentimos o que sintieron muchas personas, en el caso mío no, porque yo me crié desde pequeñito, pero el apoyo del grupo que sintieron muchas personas cuando llegaron al salón también fue un factor importante.
y la falta de información y la inocencia. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué caímos en la secta? Pues puedes dejarlo en tus comentarios.